Hola, muy buenas noches a todas, bienvenidos a un nuevo Pin Day y una nueva sesión donde hoy tenemos preparado un tema súper interesante. Ahora saludaremos a las nuevas incorporaciones, pero tengo una novedad y es que estoy retransmitiendo por primera vez en mi vida a través de Instagram y no sé si le he dado. A ver, ¿hay alguien que me pueda confirmar si en mi cuenta estoy retransmitiendo o no le he dado al botón? A ver, es que no sé si darle por pararlo. A ver, un momentillo. Ahí. No A le mí has no dado, me sale. Laura, ¿eh? A mí tampoco. No. Ahora, yo creo que sí. Genial. Bueno, pues entramos ya incluso en directo aquí en Instagram. Estamos aquí a tope. Mi primer directo. Muy bien. Muy bien. La gente que estáis en Instagram conectados, la verdad es que no vais a ver lo que es la presentación, que para eso es mejor estar aquí en directo con todas nosotras, más que nada porque también es muy divertido. Gracias por las cámaras. Muchísimas gracias, porque así nos vamos viendo todas. Si hay alguien que no es beauty, que no forma parte del reto de transformación de chicas, bienvenidas también a este tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo hemos elegido porque forma parte de nuestro bienestar. Yo sé que las beauties no se agobian por nada, no tienen ansiedad, no les dan desasosiegos, pero por si acaso conocéis a alguien, pues vamos a tratar un tema que realmente baja mucho nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, como puede ser a veces las finanzas y la economía, ¿no? ¿Quién no ha pasado alguna vez por algún bachecillo ahí? No suena, ¿no? Bueno, cuando todas vamos cumpliendo años, al final todo el mundo pasa por algún bache, quizá hay alguna de las chicas que está ahora pasando por algún bache y se nos ocurrió el tema de poder tratar cómo mejorar nuestro bienestar a través de las finanzas. Como sabéis, para la gente que a lo mejor le ha compartido una amiga el enlace o está aquí un poquito pues porque le ha interesado el tema, nosotras lo que estamos es en un proyecto de transformación. No es solo un tema de control de peso, no es solo una transformación física. Es verdad que nosotras trabajamos con la nutrición y los suplementos de la nutrición de Herbalife, pero esto va más allá que una pérdida de peso. Esto es mejorar nuestra calidad de vida en todas las áreas, el cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo nos llevamos en la relación de pareja, cómo nos comunicamos con nosotras mismas, que al final hace que luego tomemos mejores decisiones con la bebida, con la hidratación, con no tirar la toalla, con seguir adelante, con encontrar esa parte con nosotras mismas de estar bien, ¿no? En varios aspectos. Entonces, hoy hemos decidido pues tratar el tema de las finanzas, porque es un tema que cuando la cosa está bien, pues todo está bien, ¿no? Igual que el peso, cuando el peso está bien, pues todo está bien, una se siente joven, con energía, pero cuando hay a veces que agobia, pues también hay soluciones. Ya sabéis cómo es la filosofía beauty, que por cada problema siempre hay 10 soluciones y si no encuentras ninguna es porque no has hablado todavía con la gente correcta, que por cierto no te digo que seamos nosotras. No te digo que seamos nosotras ni que a lo mejor pues esto te cambie todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una información que es muy sencilla, que es rápida, es muy fácil de aplicar y que esperemos que os ayude como nos ha ayudado a muchas de nosotras, ¿no? Vamos a ir al lío, voy a utilizar una pequeña presentación que tengo aquí, vamos a ver si me sale bien. Tengo aquí una pequeña presentación preparada que está aquí. Ok, ¿se ve la pantalla? Fenomenal. Se ve. Sí, gracias. Quiero aprovechar para darle las gracias a nuestra beauty creativa, Ewa, desde Huesca, que nos hace unos cartelazos que son una cosa increíble. Es una de las cosas que tenemos en el Feel Beauty y es que ponemos a disposición de las demás lo mejor de cada una. Y en este caso, afortunadamente para todas, Ewa se encarga de los carteles porque antes de conocerla los carteles eran diferentes. Ahora, ahora los carteles son súper, súper chulos.
Así que, chicas, vamos con el tema a tratar, que es cómo pagar deuda con aceleradores. Así que gracias a este Pin Day espero que te guste, pero sobre todo que te sirva de ayuda. Vamos a ello. Lo primero de todo es presentarme para la gente que no me conozca. Yo soy Laura, llevo ya 15 años trabajando con la nutrición de Herbalife y me enamoré de este proyecto hace ya unos años, también gracias a una compañera que vive en Palma de Mallorca, que es Herminia, y gracias a ella pues entró en mi vida este proyecto para mujeres. Para mí siempre me ha llamado mucho la atención la mujer porque no por tema de igualdad ni nada, creo que somos exactamente igual que los hombres, pero hay a veces que de cara a la mujer sentimos a veces una desvalorización que luego pues conlleva en que no creamos en nosotras mismas lo suficiente y que eso luego afecte a nuestra energía y a nuestro peso y a nuestra forma de ver la vida, ¿no? Así que ya trabajaba el control de peso, que es una de las cosas que más me gusta, el ver cómo la gente va transformándose y a medida que va quitándose pues, de 90 kilos a 80, de 80 a 70, de 70 a 60, cómo sube también esa energía y cómo sube esa autoestima. Así que cuando conocí este proyecto de transformación me metí de cabeza en ello y realmente hemos construido este proyecto todas juntas, porque realmente os dais cuenta, las que ya lleváis un tiempo, que si no fuera gracias a todas nosotras, pues realmente el proyecto sería muy diferente, ¿no? Así que por un lado transformamos nuestro cuerpo a nivel físico gracias a ver cómo introducir ese deporte en un horario que parecía imposible por niños extraescolares, trabajos y responsabilidades. También el cómo introducir, por ejemplo, la lectura, los buenos pensamientos y una actitud positiva, gracias también pues, a introducir pequeñas herramientas del día a día, como son esas claves de la mañana, o el cómo nos despertamos o el cómo nos acostamos. Y en este caso vamos a introducir también ese bienestar a través de las finanzas y aunque las beauties no tienen deudas, por si acaso conocéis a alguien que las pudiera tener, pues que le podáis ayudar con esta información, ¿sí? Así que, chicas, nos metemos de lleno al lío y vamos a ver cómo podemos pagar deuda con aceleradores. Lo más importante, hay muchas formas de poder hacerlo. Yo os he pensado en poder proponeros esta idea porque me parece la más sencilla y la verdad es que muy interesante. Requiere de algo de disciplina que ya la tienes, lo que no tienes es el hábito. Muchas de vosotras tenéis unos resultados explosivos, tanto a nivel de la piel, tanto a nivel de la energía como a nivel de peso, y al igual que hacéis cosas a día de hoy que parecían imposibles en un pasado, con el tema de cómo acelerar el pago de la deuda, es un hábito que quizá no tengas hoy, pero que dentro de un año te parecerá que digas, wow, parece que forma parte de la historia, ¿no? Entonces, todo en la vida que quieras crear, como puede ser pagar las deudas antes, todo en la vida que quieras crear requiere de algo de disciplina. Y en esto también, pero no porque te vaya a costar mucho esfuerzo, sino porque no tienes el hábito de hacer los 3 pasos que vamos a hablar ahora, que son 3 pasos para poder acelerar ese pago de deuda. Por lo tanto, date un poquito de tiempo cuando acabe la formación, si así lo ves conveniente. Puedes sentarte contigo misma y hacer esto que vamos a hacer ahora, como son estos 3 puntos que he querido un poco, bueno, son 4 en realidad, son 4 puntos que he querido destacar. El primero es la mentalidad, el segundo es tener un presupuesto, el tercero vamos a hablar de los aceleradores y el cuarto es cómo generar más ingresos en el caso de que te hagas una pregunta que a veces se hacen en las familias, ¿no? Entonces, hay que empezar a cambiar la mentalidad. Entonces, los problemas de dinero, no digo que estés de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, pero te lo digo basado totalmente en mi experiencia y en la experiencia de muchos de mis compañeros. Y es que los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino que se solucionan con estrategia.
Y esto es una verdad como un templo, porque si no, la gente que no tiene dinero sería muy complicado que pudiera prosperar económicamente. Y sin embargo, hay muchos y miles de casos en el mundo, gente que incluso ha escrito libros, de gente que tenía una situación económica muy complicada, no es que no tenga dinero, sino que tenía una deuda muy grande y a pesar de su deuda tan grande, ha prosperado a niveles muy interesantes dentro de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona que tiene tanta deuda 7 años después o 10 años después te puede contar una historia totalmente diferente de su vida? ¿Por qué? Pues porque los problemas de dinero no se solucionan con dinero, sino que se solucionan con estrategia y hábitos buenos financieros. Por lo tanto, hablaremos un poquito de la mentalidad. Es importantísimo hablar de un presupuesto. Hay que saber cuáles son los ingresos que hay en casa, que probablemente los sabéis al dedillo, y los gastos que hay en casa, porque si queremos acelerar el pago de la deuda, pero tú mensualmente generas más deuda, pues la cosa está un poco complicada, ¿no? Entonces hay que saber exactamente ese presupuesto de la casa. Y por tercer punto, vamos a hablar de los aceleradores, que en este caso vamos a utilizar el acelerador, el 10% del ahorro, que lo vamos a explicar. Y como cuarto punto y último, tenemos cómo generar más ingresos. Así que vamos a ello. Y tenemos mentalidad. La mentalidad, ¿qué mentalidad tenemos que empezar a desarrollar? Pues es una mentalidad bastante sencillita, y es que hay que desarrollar una mentalidad de no queja. No te puedes quejar, no debes quejarte, no sirve para nada. Lo que hace es que te pone irascible, te mete en una energía muy poco positiva y muy poco creativa. Y si lo que queremos es acelerar el pago de la deuda, hay que aprender a tener una mentalidad de no quejarse. ¿Y eso cómo se hace, Laura? Pues hay miles de audios en YouTube gratuitos y de libros que te enseñan a no quejarte. Si no te gusta leer, pues te conviene leer. Por lo tanto, hay que empezar a desarrollar una mentalidad de lo que no me gusta, convertirlo en lo que sí que me conviene. Por lo tanto, empezar a aprender todo lo que necesites aprender para no quejarte. Desarrollar una mentalidad, punto número 2, de no ahorrar a ahorrar. Yo sé que hay gente en esta llamada, por cierto, que yo sé que hay gente en esta llamada que es gestor, que es contable, o que trabaja en un banco. O sea, que me ponéis el listón un poco alto. Pero realmente espero que estemos de acuerdo en que esa mentalidad de no ahorrar porque no tengo dinero hay que empezar a cambiarla. Por lo tanto, porque se puede, o sea, no por otra cosa, sino porque se puede. Por lo tanto, vamos a pasar a cambiar una mentalidad de no ahorro a ahorrar. Luego, pues, luego se desarrollará más adelante, que no es el tema de hoy, una mentalidad de ahorrar a invertir, y por último, una mentalidad de cómo generar más ingresos. ¿Ok? Que también se puede. Otra cosa es que a ti en este momento, un jueves a las 21:45, no se te ocurra así de bote pronto, pero que haber posibilidades las hay, ¿vale? Por lo tanto, ese primer punto de cara a lo que es la mentalidad. El segundo punto que os proponemos es que rápidamente y de forma urgente tengas un presupuesto de tu casa, porque tienes que cerciorarte de que no estás generando más deuda. Si en tu casa entran 2.000 euros y los gastos de tu casa están en 2.200, hay un problema, porque no es que pierdas 200 euros al mes, es que estamos perdiendo aproximadamente 2.500 euros al año, que en 2 años tienes 5.000 de deuda, que en 3 años tienes 7.500 euros de deuda. Y eso si no te metes en más problemas, porque la vida es un continuo reto, un reto tras otro que hay que aprender a solucionarlo. Por lo tanto, de cara a las finanzas, es importantísimo que tengas un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Pues un presupuesto simplemente es o que en un papel o en el ordenador tú te hagas un pequeño así cuadrante en el que pongas hipoteca o alquiler, el gas, la luz, la comida, los seguros, todos los extras. ¿Ok? Entonces, ¿qué ingresos netos entran en tu casa? Esta es la parte más importante. Saludos a toda la gente de Instagram. Entonces, ¿qué ingresos netos entran ahora mismo en tu casa? Eso es la parte más importante, porque es desde donde vamos a utilizar el acelerador. De cara al presupuesto, es muy importante
que te des un poquito de tiempo, porque lo hagas un mes no quiere decir que te vaya a salir. Tú tienes que hacer un seguimiento a tu presupuesto de que realmente hayas presupuestado bien las cosas, porque luego cuando hay gente en la llamada que no está acostumbrada a hacer un presupuesto, ¿hay alguien en la llamada que no tenga un presupuesto de su vida? ¿Que no lo tenga? Nos veo a todas. ¿Vale? Si hay alguien en la llamada que no ha hecho nunca un presupuesto de su vida, es muy probable que muchas cosas no las presupuestes bien al principio porque no tienes en cuenta los seguros anuales, no tienes en cuenta cosas que son gastos anuales o cosas así que a veces no las presupuestas y luego viene Paco con las rebajas, se le llama. Esto es una frase financiera allí por donde vayas que se la sabe todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe lo que significa que venga Paco con las rebajas. Y tienes que hacer un seguimiento a tu presupuesto porque hay otra frase financiera muy importante que es haz cuentas que te saldrán rosarios, ¿no? Entonces, es importantísimo que tú empieces a presupuestar tu vida para poder progresar en lo que es el pago de deuda. Entonces, lo que sí que sabemos seguro es los ingresos que entran en casa. ¿Hay alguien que sí que sepa los ingresos que entran en su casa? A ver, levantamos la mano. ¿Sí? Todo el mundo sabe los ingresos que entran en casa. Anualmente, mensualmente, un mínimo de... Ay, a ver. ¿Sí? Levantamos la mano, sí. Que voy pasando aquí las cámaras, todos, sí. Que os vea. Muy bien, sabemos exactamente los ingresos que entran en casa, perfecto. Es mucho más fácil cuando tú tienes un empleo y es un poco más complicado cuando tienes un negocio, pero sí que es verdad que a nada que lleve un poquito de tiempo tu negocio ya más o menos vas viendo qué tipo de ingresos más o menos puede contar la familia, ¿no? Así que sabemos también los ingresos que entran en casa y con eso es con lo que vamos a empezar a hablar de los aceleradores. Los libros más importantes de finanzas, muy sencillitos, dicen, todos coinciden en que dicen que primero tienes que pagarte a ti mismo. Hay una cosa que, esto es una cosa que tampoco digo que tengas que estar de acuerdo, pero esto es ley de los, vamos, dentro de los 10 mandamientos, ¿os acordáis que está el de no robarás y no matarás? Pues hay uno que dice, págate a ti mismo. Es broma, ¿eh? Pero es que tendría que estar dentro de los 10 mandamientos porque nos enseñan un montón de cosas valiosas, es verdad, pero no nos enseñan a que primero pagamos absolutamente a todo el mundo, pagamos el alquiler, porque hay que pagarlo, pagamos la luz, pagamos el gas, pagamos absolutamente todo y si sobra dinero nos pagamos a nosotros mismos, ahorramos. La mayoría de la gente que económicamente no le va bien es porque es gente que primero paga a todo el mundo y si sobra dinero ahorra. ¿Conocéis eso? Hay una cosa que hace la mayoría de la gente es que pago primero todo lo que tengo que pagar, incluso préstamos, incluso tarjetas, pago a todo el mundo y una vez que he pagado a todo el mundo, si me sobra dinero, lo ahorro. Que qué casualidad que la mayoría de las veces no sobra dinero, ¿verdad? Incluso hay meses que incluso puede faltar o lo que sea. Ok, ese cambio de mentalidad hay que hacerlo desde el día de hoy y que es el que más te va a costar. Este es el hábito que no tienes, que muy probablemente es el que más te va a costar y tienes que cambiarlo. O sea, porque aunque no tuvieras deuda a día de hoy, aunque no tuvieras deuda a día de hoy, el mejor consejo financiero que te pueden dar es que aprendas y cojas el hábito igual que cogiste el otro y ha sido erróneo, ya lo has probado durante 30 años de tu vida, durante 40 años de tu vida, durante 50 años de tu vida, muy probablemente has probado el hábito de primero pago a todo el mundo y si me sobra ahorro y hay épocas que te ha ido mejor, otras peor. Pero si cambias ese hábito de que primero cobras tú y luego cobra el resto, la vida te cambia absolutamente por completo. Una, porque aceleramos el pago de deuda y otra, que no es el tema de hoy, porque con ese dinero puedes hacer muchas cosas como entre ellas es generar más dinero y tener ese colchón financiero con el que todo el mundo soñamos, sobre todo cuando lleguemos a ser más mayores, ¿no? Que no tenemos luego tantas posibilidades de hacer cosas. Entonces, lo más importante de todo es que aprendas a pagarte a ti mismo primero. Qué pesada eres, Laura. Sí, aprende a pagarte primero a ti mismo. O sea,
es de verdad, es el hábito más importante que puedes coger. Hay un libro que quizá te convenga leer, que es cortito, es de letra gorda, se entiende muy bien, lo cuenta a través de una historia, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces, ya me lo he leído y no lo he entendido, pues te lo vuelves a leer. Porque hay a veces que estamos tan poco, eso ha sido una voz de estas voces de la conciencia. Yo ya me lo he leído ese libro, no lo he entendido. Pues lo volvemos a leer hasta que se entienda, porque es uno de los libros más importantes a nivel financiero. A través de una historia te cuenta cómo puedes mejorar las finanzas de tu casa, y si necesitas leerlo 3 veces como si necesitas 5, porque en el momento que lo aprendas realmente te va a ayudar un montón. Es cortito, letra gorda, es una historia muy facilito de leer, y lo más importante que te va a decir ese libro es que aprendas a desarrollar el hábito que no tienes y que te va a costar, que es primero te pagas a ti mismo. ¿Esto cómo se hace? ¿Es muy difícil? Pues mira, tan difícil como a mí me pagan, me entra la nómina, por ejemplo, el día 5, el día 1, el día 3 o el día 10. Es que yo cobro el paro, pues el paro, o sea, cualquier tipo de ingreso. Es que yo cobro una ayuda, pues cualquier tipo de ingreso, con ese ingreso tú puedes hacer y deberías de hacer lo que vamos a contar a continuación. Porque si no, depende cómo sea tu situación financiera, aún agravas más la situación si no haces lo que vamos a hablar ahora. Entonces, en cuanto entre ese ingreso, se llame ayuda, se llame un pago de un cliente, se llame sueldo, o se llame paro, cuando te entra el dinero, lo más importante es que tú te pagas a ti mismo. Vale, ¿y cuánto me debería de pagar? ¿Qué cantidad? Bueno, pues la gente que realmente le ha ido muy bien en la vida financieramente, todos dicen que un 10%. ¿Sí? Entonces, ahora hay varios tipos de pensamiento. Pues si no llego a final de mes, a ver de dónde saco yo ahora un 10%. Vale, yo te hago una pregunta que es la misma que me hicieron a mí. Yo te hago una pregunta y es, si en tu casa entran, o decirme vosotras una media de lo que puede entrar en una casa. 1000 y 1000, si estáis 2, 1500, 1200 si estás solo, 1000 si estás solo, 2500 entre los dos. No sé, decirme vosotros una media. Que alguien se desmute, por favor. No me deje sola. No sé, 2500. 2500, por ejemplo. Muy bien. Pues alguien que en la familia cobra 1501 y 1000 cobra otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el 10% de 2500? De Disney Pixar, una nueva película original, ya disponible solo en Disney Plus. Este es un anuncio ahí. Esperar que os quito los micros. Un segundito. A ver, aquí. Sí, gracias. Vale, por ejemplo, 2500, ¿cuánto sería el 10%? 250 euros. 250. Eso, perfecto. Entonces, 250 euros, dices, madre mía, si yo de normal ya no llego bien a final de mes, ¿cómo voy a ahorrar 250 euros? Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar, porque vives igual de mal con 2.500 euros que con 2.250. ¿Estamos de acuerdo? Es que vives igual de mal. O sea, vives igual de mal con 2.500 euros si vas justo, porque si vives bien, pues fenomenal. Pero si, por ejemplo, dices, no puedo ahorrar porque no me llega, si tú, por ejemplo, cobras 1.000 euros, ¿el 10% cuánto es? ¿Cuánto es el 10% de 1.000 euros? 100 euros. 100 euros. 100. Vale, ¿tú vives igual de mal o igual de bien con 1.000 euros que con 900? ¿O te saca de pobre? No, ni de pobre ni de rico. Ni de pobre ni de rico, efectivamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que sin ese 10% ni te mejora la vida, ni te la empeora tampoco, ahí es de la conclusión a la que tienes que llegar, que ese 10%, cobres lo que cobres, lo tienes que separar, porque es lo que te va a ayudar a poder mejorar tu situación financiera. Esto es súper importante, porque no sabéis hasta qué niveles insospechados realmente puede llegar esto. Entonces, tenemos, la conclusión es
que si yo estoy cobrando 1.500 euros, vivo igual de bien o igual de mal con 1.500 que con 1.350. Que si yo cobro 2.000 euros, vivo igual de bien, o no que tú ingreses 2.000 euros, pero tu familia ingresa 2.000 euros, vives igual de bien o igual de mal con 2.000 euros que con 1.800. Es que no marca una diferencia, pero ahorrar 200 o no ahorrarlos todos los meses marca un antes y un después en tu vida. Y esa es la reflexión que realmente quiero llegar el día de hoy, y es que cogiendo mi 10%, que es pagarme a mí primero, antes de pagar la luz, antes de pagar a los préstamos, antes de pagar a todas las cosas que haya que pagar, antes de pagar a todos, me pago a mí mismo, porque con ese 10% menos no me empeora la vida, pero con ese 10% más me cambia totalmente la vida a unos años vista, ¿ok? Así que, dicho esto, espero que todo el mundo coja el hábito de que en el momento en el que llegue el ingreso, realmente coja el hábito de poder separar ese 10% y saber qué es lo que vamos a hacer con él. En este caso, como el tema de hoy es pagar deuda con aceleradores, en este caso vamos a utilizar ese 10% para pagar deuda con aceleradores, pero tú realmente lo podrías utilizar para otro tipo de cosas. Una de ellas que hace la gente es ahorrar. A día de hoy los bancos pues te dan entre un 0, algo, un 1%, creo que lo han bajado de un 1%, o sea que realmente te aconsejo que si tienes deuda, más que ahorrar, pagues deuda, porque muy probablemente la deuda que tengas se llame hipoteca, que pueda estar en un 1% o un 2%, se llamen préstamos, que pueden estar entre un 6, un 7, un 8% en el mejor de las condiciones, o se pueden llamar tarjetas de crédito, que puede estar las comisiones entre un 15 y un 20%. Por lo tanto, ahorrar el dinero en el banco, que te va a dar un 0, algo, siendo que tienes una deuda que te está quitando el 8%, el 10% en el mejor de los casos, realmente te aconsejamos que cuanto antes te quites de deuda, muchísimo mejor, porque lo peor de las deudas es todos los intereses que se pagan asociados con las deudas. Por lo tanto, vamos a utilizar ese 10% no para ahorrarlo, sino para poder acelerar ese pago de deuda, porque antes te quites la deuda y además, gracias a tu presupuesto, no acumulas más deuda, entonces lo que podemos hacer es pagar cuanto antes, para que ese interés no se nos coma todo el sueldo, ¿no? Y podamos vivir libres de ello. Por lo tanto, ejemplo práctico para poder utilizar este acelerador a la hora de pagar las deudas. Por ejemplo, en una casa con 2 nóminas, en el que el ingreso total en este ejemplo es de 2.000 euros, tenemos una casa en la que entran 2 nóminas en este caso, y que el ingreso neto total son 2.000 euros. Por lo tanto, el 10% serían 200 euros, que es el que vamos a utilizar como acelerador de pago de deuda. Si tenemos una deuda 1, que puede ser una hipoteca, que por ejemplo podemos tener, nos quedan de pagar 85.000 euros de hipoteca. ¿Cuánto es la cuota que tenemos? Pues estamos pagando 500 euros de cuota, ¿vale? Por lo tanto, me quedan 170 meses por pagar, ¿no? Que serían aproximadamente pues unos 14 o 15 años, ¿sí? Esto sería un ejemplo. Lo que quiero transmitirte con esto, con este ejemplo, que le puedes hacer una foto, es que tú mismo te sientes contigo mismo y pongas qué ingresos entran en casa. El presupuesto lo dejo pendiente porque me lo tengo que hacer, para que si quiero pagar deuda cuanto antes, no acumular más deuda mes a mes. Por lo tanto, sé qué ingresos entran, el presupuesto lo dejo para hacer, y entonces me pongo, ¿qué deudas tengo? Pues mira, tengo una hipoteca. ¿Cuánto me queda por pagar? Pues mira, no lo sé. Pues te conviene saberlo. Ah, pues mira, pues me quedan por pagar 85.000 euros. Vale, ¿y cuánto es la cuota? 500. Por lo tanto, ¿cuántos años te quedan por pagar? Me quedan 15 años por pagar. Perfecto, lo apuntas. Y entonces pones deuda 1. ¿Y cómo se llama? Hipoteca, 85.000 euros, cuota de 500, quedan 170 meses. La deuda número 2. Pues mira, tengo un préstamo o una tarjeta. ¿Cuánto es? Pues tengo que pagar 5.000 euros. ¿Y cuánto te están cobrando? Pues me están cobrando cada mes 140 euros. Vale, pues ¿cuánto te queda por pagar? 35 meses. Entonces me quedan por pagar 5.000 euros con una cuota de 140 euros al mes, que me quedan 35 meses por pagar. Bien. ¿Qué otra deuda tengo? Pues mira, me tuve que cambiar el móvil hace poco y me ha costado 900 euros.
Vale, ¿qué cuota tienes? Pues pago 55 euros o 23 euros, lo que te salga. O sea, lo que te salga a ti. Yo he puesto aquí 3 ejemplos, que son 3 ejemplos básicos. Uno que es la hipoteca, que es más gordo. Otro que quizás sean préstamos, que puede ser el coche, puede ser el arreglo de la casa, puede ser una compra de muebles, puede ser algo que hayas tenido que coger un préstamo por lo que sea, y luego una deuda 3, que son cosas un poco del día a día. Pues me acabo de cambiar la lavadora o el móvil o cosas del día a día, ¿ok? Entonces ahí se te van acumulando las deudas. ¿Hasta aquí está explicado bien? ¿Sí? ¿Fácil? Fácil. Entonces tenemos que el móvil me ha costado 900, la cuota es de 55 euros y me quedan 16 meses por pagar. Ahora fijaros con este 10% que hemos quedado, que no nos empeora la vida si no lo tuviéramos, cómo mejora el pago de las deudas. Y ahora cojo y pone, acelero el pago. Paso 1, coges ese 10% del ahorro, ¿no? Que es tuyo, y coges en ese ejemplo de 2.000 euros al mes, cojo 200 euros porque no me empeora la vida, tienes que tenerlo clarísimo, que sin ellos vives igual de bien o igual de mal. Coges esos 200 euros y lo pones como pago de deuda a la más pequeña de las 3, que en este caso sería la deuda 3. Entonces, esa cuota que yo pagaba 55 euros al mes, le añado 200 euros y empiezo a pagar 255 euros. Y por lo tanto, la deuda pasa de 16 meses a 3 meses y medio. Y en 3 meses y medio me he pagado, en este caso, el móvil. ¿Sí? Importantísimo. Ya, pero es que yo quiero ahorrar. Tú puedes hacer lo que quieras con tus finanzas. Lo que te digo es que por ahorrar, si lo tienes en casa, a día de hoy es muy mala idea tener dinero en casa porque tenemos una inflación que está ahora en el 7% y va a llegar en breve al 10%. Si no es mañana, va a ser el mes que viene. Entonces, tenéis que saber que cuando la inflación está en el 7%, que veníamos de un 3%, está en un 7% y va a venir en un 10%, eso quiere decir que a tu familia le cuesta un 7% más todo, que eso para ahorraros cuentas va a ser aproximadamente en torno a 300 euros más. Entonces, haceros el presupuesto cuanto antes, porque la gente que ibais justa, vais a ir mucho más justos, porque la vida, lo mismo que tú haces ahora para vivir, lo mismo que tú haces para vivir, ahora te va a costar 300 euros más mensualmente, aproximadamente, ¿vale? Por esta inflación. Por lo tanto, ahorrar dinero en casa, haz lo que te dé la gana, no es una buena idea a día de hoy. Siempre sería mejor o acelerar el pago de deudas porque la inflación sube y además suben también los intereses de las cosas, pero es que además ya te están cobrando ese interés. Por lo tanto, a antes pagues esa deuda, menos dinero pierdes. ¿Hasta aquí me explico correctamente? ¿Sí? Vale, es importantísimo esto. Por lo tanto, paso número 1. Cojo el 10% del ahorro, que en este caso de este ejemplo son 200 euros, y lo pongo en el pago de la deuda más pequeña. La deuda más pequeña en este caso es el móvil y paso de una cuota de 55 euros a 255, por lo que mi deuda pasa de 16 meses a 3 meses y medio. Así que abril, mayo, junio, más o menos a mitad de julio tengo pagado el móvil. Y en agosto vuelvo a cobrar, vuelvo a coger mis 200 euros al mes y me voy a la deuda número 2. Y dices, vale, eran 140 euros porque era un préstamo que tengo de 5.000 euros. Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Cojo esos 200 euros y se los sumo a los 142, a los 140? No, cojo los 255 que ya tenía, o sea, no cojo 200, cojo 255. ¿Por qué? Porque ya los estaba pagando. Es decir, lo que hago es, cuando pago una deuda, cojo todo el monto y pago la siguiente. La mayoría de la gente, que quizá a ti no te pase, cuando tiene muchas ganas de pagar una deuda, aunque tenga 3 o 4 más, porque dice, ay, qué ganas tengo yo de quitarme esta letra de encima. De verdad, no es un buen plan financiero, no es la mejor estrategia. Primero,
no es gente que se separe el 10%, ni que utilice ese 10% para pagar deuda, sino que sobrevive como puede durante todo el mes y tiene unas ganas tremendas para pagar una cuota que en breve, por su mala estrategia financiera, se va a meter en otra cuota, porque va a volver otra vez la lavadora, el móvil, las cosas, lo que sea. Por lo tanto, la mejor forma de pagar deuda es que una vez que has pagado la primera de todas, que es la más pequeña, te cojas todo el monto que ya lo estabas pagando y que ya has conseguido vivir así, cojas todo el monto y se lo sumes a la siguiente. Por lo tanto, paso número 2, una vez pagada la deuda 3, coges lo que pagabas de deuda 3 y lo pones al servicio de la deuda siguiente más pequeña, que en este caso es el préstamo de 5.000 euros. Y así pagamos la deuda 2, que teníamos una cuota de 140 euros que se ha convertido en 395 euros, que ya los estabas pagando. No tiene que parecerte ni mucho ni poco, es que ya pagabas 55 de una, ya pagabas 140 de otra y ya estabas pagando 500 euros de hipoteca. Ya lo estabas pagando. Si te separas el 10% que hemos quedado en que no te empeora la vida, tú vas sumando a eso que ya estabas pagando, se lo vas sumando a las deudas. Por lo tanto, en la deuda número 2 pasa de una cuota de 140 euros a una de 395 que ya estabas pagando y pasa tu préstamo de 35 meses a 13 meses. Chao deuda. Por lo tanto, si estamos en agosto, que ya has pagado el móvil, estamos en septiembre del siguiente año, que ya has pagado esa tarjeta que te agobiaba, ya has pagado ese préstamo que tenías ahí pendiente y tal. Y entonces vas a la deuda número 3. Paso número 3. Cogemos esos 395 euros cuando hemos pagado la deuda y lo ponemos al servicio de la última deuda en este ejemplo, que es la hipoteca. Por lo tanto, esa deuda número 3, que teníamos una cuota de 500 euros, sumamos los 395 y se nos queda en una cuota de 385 que ya estabas pagando y la hipoteca pasa de 170 meses a 95 meses. Por lo tanto, pagas tu piso en vez de en 14 años, lo pagas en 8 años. Así que, no sé qué años tienes ahora, tampoco sé si tienes hipoteca, pero si tú tienes ahora, por ejemplo, 40 años, antes de los 50 te has quitado la hipoteca, no tienes préstamos, has controlado tu presupuesto y ya tienes esa capacidad de ahorro que probablemente mínimo va a ser de 200 euros, mínimo va a ser de 200 euros, pero que de esos 2.000 ya no tienes la hipoteca, ya no tienes ese préstamo, ya no tienes esa tarjeta y que simplemente te van a quedar pequeñas deudas que tenías por ahí. Por lo tanto, aprende a pagar tus deudas con aceleradores. Y por último, y para terminar, puedes pensar o te puedes sorprender a ti mismo diciendo, ¿cómo voy a ahorrar si yo no llego a final de mes? Y sinceramente puede ser una realidad para ti, porque estás pidiendo dinero ahora. Entonces, si los bancos ya no te dan dinero y además te están ayudando, entonces toca aumentar ingresos. Aunque no tengas esa situación, esa mala situación, que a lo mejor en este momento te está tocando vivir, quizá te convenga aumentar ingresos. ¿Por qué? Porque tú puedes en un momento determinado, dependiendo de tus habilidades, tener ese ingreso extra de unos 200 euros al mes, quizá dando clases, quizá limpiando alguna casa, quizá dando algún servicio. No sé en qué eres bueno, pero yo, por ejemplo, ahora en pantalla tengo a Yolanda de Tarragona, que es nutricionista, pues quizá pasando alguna consulta, y sí que hay que darle importancia a esos 40 eurillos a la semana o 50 eurillos a la semana que se convierten en 200 euros al mes, y que 200 euros al mes, si te los gastas, no te van a mejorar la vida, pero esos 200 euros al mes, si hacemos algo con ellos, sí que van a mejorarla mucho de estos, en este caso, pues de estos 26 años que tiene Yolanda, pues hasta que llegue a sus 36, ¿no? Es broma. Pero fijaros, Yolanda, por ejemplo, está en un momento de su vida que tiene ahora más de 50, que no desconozco si lo que voy a decir le preocupa o no, pero quizá más de una vez se sorprenda a sí misma pensando un poco en la jubilación, en el futuro, en cómo va a ser su futuro financiero. Entonces, yo te digo una cosa, Yolanda, esos 200 euros al mes, por ponerle un ejemplo, si te los gastas,
no te van a mejorar la vida, porque te pueden dar un cafecito de más o una zapatilla más chula o una camiseta o no sé, ¿no? No te van a mejorar mucho la vida esos 200 euros al mes. Pero yo te digo que 200 euros al mes que se convierten en 2.500 euros al año, eso puesto donde hay que ponerlo, eso en 10 años, eso te cambia totalmente la perspectiva. Esa tontería de esos 50 euros a la semana. Por lo tanto, chicas, si tú, bueno, nosotras ya sabéis que trabajamos como asesoras de bienestar, por lo tanto, si en algún momento le quieres preguntar a tu asesora el cómo puedes aumentar ingresos gracias a tu resultado, o sea que aquí tenemos un 2x1 porque es me pongo buenorra y luego intento poder generar esos 50 euros a la semana, entonces dale caña, ¿vale? También tienes ahí una oportunidad de poder generar ingresos, porque de verdad no parece importante si te los gastas. Si tú en vez de 50 generas 100 euros a la semana, pero bueno, vamos a poner 50, que es a lo mejor un ejemplo sencillo, 50 euros a la semana, que son 200 al mes, la mayoría de la gente se los gastaría. Y yo te digo una cosa, si realmente quieres que tu situación financiera cambie, aprende a pagar deuda con aceleradores y aprende a generar ingresos por poco que te parezcan, porque si esos ingresos pequeños están puestos donde hay que ponerlos, realmente te cambia la vida. Así que, por mi parte, espero que esta pequeña exposición pues, te haya ayudado en algo, te aporte en algo. Me voy a despedir de la gente de Instagram. Gracias por estar aquí conmigo también. No sé cómo se quita esto. Uy. Vaya, ahora no sé quitar esto de aquí. Chao. Qué guay, muy bien. Pues no sé si tenéis, es que quería finalizarlo porque no sé si tenéis alguna duda y si vais a hablar en alto tampoco quería aquí que media España os estuviera viendo. Entonces, nos hemos quedado solas. ¿Hay algo que queráis comentar? Algo que, no digo que ahora uno aquí diga sus deudas, pero si hay algo que creéis que os ha servido. Sí, Hola, Hola. Fátima. Te veo. Vengo de parte de Mar Rollo. Mira, me ha gustado, muy interesante. Yo tengo un negocio, ¿vale? Y lo que has dicho de paga no la hago. Pero bueno, desde enero he empezado a hacer un porcentaje a ahorrar, ¿vale? Este enero. Entonces, y tengo una deuda y tengo la hipoteca. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lo que me has dicho? Lo que tenía ahorrado lo guardo un poco más meses y luego lo pago la deuda. Bueno, Es una buena pregunta. Es fantástica porque no todas las deudas te dejan pagar mensualmente. Es decir, el problema cuando no tenemos el hábito es que tenéis que intentar amortizar la deuda cuanto antes os dejen. Ahora te explico. Cuando tú tienes deuda, por ejemplo, en el caso de la hipoteca, es muy poco probable, que no lo sé, es poco probable que mensualmente el banco te deje amortizar deuda, mensualmente. Hay bancos que te van a dejar cada 3 meses, trimestralmente, hay bancos que te van a dejar cada 6 meses. Entonces, es muy peligroso para alguien que no tiene el hábito de pagarse a sí mismo primero, tener ese dinero en casa, porque cualquier problema nos abruma tanto que echamos mano del ahorro y al final nunca acabas de poner en marcha este superplan, porque no es un plan, es un superplan. Entonces, tienes que hacer todo lo posible para enterarte de lo antes posible cuánto te dejan pagar deuda. En el caso de los préstamos suele ser instantáneo. Normalmente hay una cosa que se llama banca online, que normalmente a través de tu banco, con tus propias claves, tú te metes en tu préstamo y ves que te han descontado la cuota y entonces allí hay un botón que pone amortizar deuda y entonces tú pones el importe que quieres amortizar directamente. Y normalmente los préstamos mensualmente tú puedes amortizar esa cantidad directamente. No suele ser lo mismo con las hipotecas, pero
quizá han cambiado las cosas y ahora los bancos prefieran que la gente amortice cuanto antes y les dejan amortizar mensualmente. No sé si hay alguien en la llamada que conoce este dato. ¿Vale? Entonces tú misma te tienes que enterar cómo amortizar cada deuda. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Intenta por todos los medios que esa cantidad sea la misma cada mes y que sea el 10%. No cometas el error de pagar más del 10% a la deuda porque un mes puedes, porque tienes que dejarte un pequeño colchón. Si tú, afortunadamente para tu negocio, ese mes pudieras amortizar un 20%, yo amortizaría solo un 10% a la deuda, porque un mes te ha ido bien, pero otro mes no lo sabemos. Entonces, siempre págate un 10%, cobres lo que cobres. Si el mes ha ido mal, tú te pagas a ti un 10%. Si el mes ha ido bien, tú te pagas a ti un 10%. ¿Sí? Ni me pago más cuando tengo más, ni menos cuando tengo menos. Perdona, Fátima, dime. Sí, pero por ejemplo, en comercio nosotros no tenemos una cuota fija. Entonces, y tenemos gastos y son variables y cada mes nos sale una cosa. Entonces, tengo que pagar, guardar, por ejemplo, el 10% de la ganancia o cómo es. Es el 10% de la ganancia neta. Entonces, tú no vas a poder hacer eso hasta que tú cierres tu mes. Hay negocios que lo cierran del día 1 al día 15, hay negocios que del día 1 al día 30 y hay negocios que del día 15 al día 15. Entonces, dependiendo cómo hagas tú tu ciclo de facturación, ves el bruto que ha entrado en tu negocio, ves los gastos fijos que tienes, ves los gastos variables que tienes, lo mismo con tu casa, hay gastos fijos, hay gastos variables y no es pago a todos y con lo que me queda ahorro. No, tengo gastos fijos y gastos fijos. Con esos gastos fijos me saco el neto, con eso me quito el 10% y si me sobra dinero pago los variables. Pero no pagues a todo el mundo y la última te pagues a ti. O sea, tú pagas gastos fijos de tu negocio y pagas gastos fijos de tu negocio. La luz te puede ir que en vez de 200 sea 220 o sea 180, pero es un gasto fijo que va en una horquilla un poco amplia, va de 100, ¿sí? Entonces siempre tienes que separarte el 10% o intuir dentro de todo el año. Los negocios es mejor hablar anualmente y decir, yo el año pasado gané neto, porque así lo declaré en Hacienda, gané neto X. Pues si yo gané 15.000 euros netos, yo quiere decir que me separo aproximadamente unos 150 euros al mes. ¿No? Perdón, sí, son 15.000 netos, son aproximadamente unos 1.500, sí, unos 150 euros, más o menos. ¿Vale? Entonces, no sé si tu negocio lleva más de 3 años en marcha. Sí. Si tu negocio lleva más de 3 años en marcha, tú sí que puedes hacer una estimación de lo que es tu ingreso mensual gracias a tus ingresos anuales, que lo haces en la declaración. Entonces, mira, en la declaración te va a poner un dato que es ingresos netos. Entonces, eso lo divides entre 12 y esos 12 lo divides, el 10% lo separas mensualmente ya, siempre. Muchísimas gracias. Nada, gracias por tu pregunta. Estoy aquí yo como si fuera aquí una experta financiera, que no lo soy. Pero bueno, es algo sencillo, es un truco, que eso también quiero que quede constancia en la llamada, que simplemente es un truco que es tan sencillo de hacer, que no nos lo han enseñado a hacer y que si aprendéis a hacerlo y lo entendéis, es que da un giro todo. No da un giro mañana ni este mes, de hecho estás igual de mal, si estás mal, estás mal, y si estás bien, estás normal, o sea, ni te mejora ni te empeora en los próximos meses, pero es que no tiene nada que ver dentro de un año. Y tú coges ese hábito y encima, lo que decíamos, ¿no? Te quedas flaco, con buena actitud y encima controlando tus finanzas. O sea, que estás, vamos, para volverte a casar. O sea...
Bueno, en fin. Chicas, si no tenéis más preguntas, que yo sé que tenéis muchas responsabilidades en casa, de cenas, baños y cosas y quehaceres, son las 10:25. Si os parece, dejamos aquí la llamada. ¿Queréis? Gracias a todas por estar, que tengáis feliz viernes mañana, feliz fin de semana y que disfrutéis de este proyecto de transformación. Muchas gracias a todas. Un besito. Gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias, Lauri. Gracias, guapísima. Gracias. Gracias. Gracias, Laura. Buenas noches. Gracias.